Mi hermano, entonces vamos a ir iniciando. Voy a anotar la lista de asistencia de un segundo. Ya, vamos a iniciar entonces y vamos a iniciar con una oración. Amén, amén. Amado ante tu presencia, Señor, venimos agradecidos, Padre, por este día, Señor, que tú nos has permitido poder, Señor, estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Señor, comunicarnos contigo, Señor, por mediante esa gracia, Señor, que tú nos diste, Señor, esa gracia inmerecida, Señor, que es la salvación, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque con todo tú nos recogiste, Señor, porque, Señor, a ti te plació, Padre, que hoy podamos estar vivos. Gracias, Señor. Y asimismo te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando esta clase, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo las palabras adecuadas, Señor, en mi boca, para poder impartir tu palabra, Señor, y poder enseñar a mis hermanos, Señor, la forma correcta de enseñar teología, Señor amado, las enseñanzas que se dan en este seminario. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pido, Señor, sea usted atrayendo, Señor, a los hermanos que no han podido estar en la clase del día de hoy, que sea usted apresurando sus pasos, Señor. Si alguno está pasando por alguna dificultad, que tu Espíritu Santo sea ayudándolo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, poniendo el querer como el hacer para que ellos no se desanimen. Sea tu Espíritu Santo poniendo gozo en sus corazones para que quieran buscar más de ti, Señor, para que no abandonen, Señor, para que perseveren y sean constantes. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a irnos al tema. A ver, voy a compartir mi pantalla. Mm, Bien, vamos a irnos número, número la práctica diaria según las aprendimos Pastora, un favorcito, practicar se vernos. está entrecortando, no le estoy logrando entender bien. Se está entrecortando la transmisión. Por favor, Ya, si ahora no sí. se ve. A ver, ahora me escuchas mejor. Sí, creo que sí, ahora sí, mejor. Déjenme un poquito. Ya. Bien, le decía, la clase pasada estuvimos viendo acerca de lo que es la práctica de la fe en la vida diaria. Estuvimos viendo temas como la fe en la adversidad, aprendiendo a perseverar en la fe, poniendo en práctica la fe a través de la oración, la fe en la práctica de la hospitalidad también. También estuvimos viendo acerca de la fe en la resistencia contra la tentación, la fe en la práctica del amor fraterno, demostrando el amor de Cristo, ¿no? Entonces, fueron temas que fuimos tocando la clase pasada. A ver, de momento voy a moverme para ver si es que mi señal para, para tener mejor conexión. Ahora ya está bien, pastor. Ahí ya. Ya, ahora sí. Entonces, estuvimos hablando de esos temas y dando un resumen en general de cómo nosotros, como cristianos, empezando por nosotros, porque la palabra siempre va a empezar
por aquel que va a ministrar antes de llegar al público, ¿no? Entonces, de que nosotros podamos autoevaluarnos y poder ver dónde está nuestra fe, si nuestra fe es genuina, si nuestra fe está siendo puesta en práctica, si nuestra fe practica la hospitalidad, si nuestra fe aprendió a confiar en Dios, entonces darnos una autoevaluación y asimismo también poder enseñar este tipo de temas a nuestros hermanos, ¿no? De que nos enseñan lo que son las epístolas generales. Hoy vamos a estar viendo lo que es el tema número 5. El tema número 5 se llama el fruto del Espíritu en la vida del creyente según las epístolas generales. Prácticamente lo que son las epístolas generales, les decía, nos instruyen acerca de esa manifestación de la fe. Es decir, en otras palabras, la manifestación del fruto del Espíritu Santo. En temas anteriores, como el tema número 4 y el tema número 5, estuvimos viendo, por ejemplo, aquí en Santiago capítulo 1, verso 2, que decía aquí, vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, y nosotros estábamos viendo que eso era un fruto del Espíritu Santo. Y es justamente también lo que vamos a estar viendo aquí en el tema número 5. Este tema en sí explora, ¿no? Cómo estas cartas bíblicas, que son las epístolas generales, nos guían en la producción del fruto espiritual, evidenciando así la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, vamos a estar viendo en el último tema de la unidad 1 también 5 puntos importantes que he podido resaltar. El primero es el amor como el fundamento del fruto del Espíritu. Luego vamos a ver la alegría en medio de las pruebas y tribulaciones. Vamos a estar viendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver también lo que es la paciencia como virtud en la espera del Señor. Entonces, como punto número 1, ¿no? Dice Primera de Pedro en cuanto al amor como fundamento del fruto del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8 dice, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, sabemos que el amor es el primer fruto del Espíritu y actúa también como fundamento para los demás. Las epístolas generales enfatizan la importancia del amor genuino hacia Dios y hacia los demás como una característica distintiva de la vida cristiana. Y en cuanto a esto del amor, nos podemos expandir mucho, ¿no? Porque la palabra nos dice que Dios es amor y quien no ha conocido a Dios no ha conocido el amor porque Dios es amor. Entonces, mucho hoy en día se habla acerca del amor, la gente habla de que hay que tener amor por el prójimo, gente no cristiana obviamente, que hay que tener amor por el prójimo, que uno tiene que amar a su prójimo y demás, pero cómo estas personas de cierta forma viven en ignorancia, ¿no? Porque ellos están como prácticamente conformados al tipo de amor que conocen, que es un amor que se desgasta con el tiempo, es un amor que deja de ser con el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos un versículo que nos dice cómo es el amor y para esto vamos a analizarlo. Lo voy a poner aquí en la computadora, el versículo para que lo vayamos analizando. A ver. Ya. Vamos a irnos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. 7. Ya, vamos a leerlo a partir de aquí. Primera de Corintios 13. Sabemos que aquí nos habla netamente de lo que es el amor, ¿no? Dice,
Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando del amor, en el mundo nos encontramos con un amor condicionado, ¿no? Que si me hace mal, no voy a amarlo. Eso es lo que predica el mundo, que si alguien es nuestro enemigo, tenemos que odiarlo y no amarlo. ¿Por qué vamos a amar a alguien que nos hace daño? ¿No? Es un amor condicionado. Algo que nosotros en Primera de Corintios vemos que es totalmente diferente al amor que Dios nos dice que debemos tener. Entonces, en el versículo 2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Luego el versículo 4 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y todas estas características de amor, hoy en día, en pleno siglo XXI, en el amor que muchos predican, esto ya no está del todo ya no está del todo vigente, por así decirlo, porque el mundo te dice de que si una persona apenas te haga como la más mínima ofensa, ya no podés seguir amándolo, ¿no? Que uno no tiene que tolerar ciertas cosas, de lo contrario, uno puede dejar de amar a esa persona. Entonces, los matrimonios hoy en día están tan condicionados, y no solamente hablo del matrimonio, también en el amor de familia. He llegado a ver casos donde el amor está tan condicionado al hecho de que si me das esto, te doy esto, pero si no me das esto, se acaba esto, ¿no? Entonces, me das tu 100%, por ejemplo, y te voy a dar amor, pero si no me das eso, te lo voy a quitar todo. Entonces, el amor que predica el mundo hoy es ofensivo. El amor que predica el mundo hoy no tiene paciencia. El amor que el mundo predica hoy no es bondadoso. Prefiere ser servido a servir. Es orgulloso. La mayoría de familia, gente, o sea, se dejan llevar y arrastrar bastante por el orgullo. No se alegra prácticamente cuando la verdad triunfa. Es como que no hay esa alegría. Entonces, son características que nosotros vemos de lo que es el amor, ¿no? Dice en el versículo 7, el amor nunca se da por vencido. Y hoy en día vemos todas las redes sociales repleta de cómo el amor o cuándo el amor se tiene que dar por vencido. Dice jamás pierde la fe, y también eh, vemos un montón de TikToks, videos, fotos y demás que nos dicen cuándo uno tiene que perder la fe en el amor, ¿no? Entonces vemos un amor totalmente diferente al que la Biblia nos habla. Dice, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Entonces, prácticamente, 1 Corintios capítulo 13 nos habla de las características del amor, pero nosotros encontramos un amor totalmente diferente en este mundo. Ahora, el amor que Dios nos está pidiendo que tengamos fruto, o sea, que viene a ser un fruto que se produce por medio del Espíritu Santo, es un amor, como les decía aquí, que es paciente.
paciente con su prójimo, bondadoso con su prójimo, con su familia, con su esposa, con su esposo. Es un amor que no ofende, no es ofensivo, no exige las cosas que se hagan a su manera o porque yo soy el que está poniendo más plata o porque yo soy la que está poniendo más dinero, las cosas se van a hacer a mi manera, ¿no? Entonces ahí ya se condiciona un amor. Y vemos en la Biblia que nos dice que es un amor que no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, que, ay, mi hermano, la semana pasada me hizo esto y hace un mes me hizo lo mismo y hace un año seguía teniendo el mismo tipo de comportamiento y por eso ya no quiero juntarme con este hermano y decidimos, entre comillas, quitarle el amor que le estábamos dando, ¿no? Entonces vemos que eso tampoco es amor, porque el amor no se irrita, no lleva un registro de esas ofensas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, es decir, un amor que jamás, nunca deja de ser. No pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ese es el amor que nosotros estamos hablando aquí en el punto número 1. Un amor que viene siendo fundamentado, ¿no? Que tiene su base en nosotros y quien creó ese amor fue el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos ese tipo de amor, entonces no hemos conocido a Dios porque Dios es amor. ¿O ustedes no se han puesto a pensar cuántas veces Dios no ha sido ofensivo con nosotros? Dios no nos ha exigido las cosas. Nosotros hemos decidido muchas decisiones, ¿no? Hemos tomado decisiones y en base a nuestras decisiones es como se han ido dando también ciertas cosas. A veces nos va mal por la mala toma de decisiones. Entonces, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, el Señor dice que se olvida, ¿no? Entonces, Dios mismo es el ejemplo de lo que es el amor. Y si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, de Cristo, entonces también vemos las mismas características en el Señor. Por ende, es un amor que viene siendo o actúa más bien como un fundamento para los demás. Si usted tiene ese tipo de amor, a usted no le va a importar, por ejemplo, que haya un vagabundo en la calle, que usted no sepa si ese vagabundo comió o no comió, si el dinero lo va a usar para comprar drogas o si lo va a usar para algo malo. Usted total cumple con el Señor de que si el Señor pone en su corazón darle una moneda, entonces usted solo se la da sin juzgar, sin pensar en qué es lo que va a hacer, porque eso ya no le corresponde a usted. Usted lo está haciendo desde el acto del amor, desde ese acto compasivo de ver con amor a esa persona, a esa alma perdida. Entonces ya de lo demás Dios se encarga. Y ese es un amor no condicionado, que no espera que los demás hagan algo por uno, sino que uno lo da todo por esa persona. Porque si nos ponemos a pensar en que, ay, si no me da, yo no le doy, entonces, pucha, yo creo que no nos mereceremos, bueno, en realidad no somos merecedores de la salvación, ¿no? Pero aún así no seríamos merecedores de esa salvación tan grande o ese amor tan grande que Dios nos tiene, porque Dios no nos condiciona eh, a nosotros, en el sentido de que si, por ejemplo, si me das todo tu diezmo, vas a tener la salvación. Sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, y ya hemos visto como el tema más profundo de cómo interactúan la fe con las obras y las obras con la fe. Entonces, es un tema que quizás a veces puede ser un tanto chipado, un tanto enredado, pero lo hemos tratado de desenvolver de la mejor forma posible para que usted pueda entenderlo y asimismo pueda explicarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, dar de gracia lo que recibimos de gracia, dar amor sin importar a quién. Ese es el fruto que tenemos que demostrar. Ese es el fruto del Espíritu Santo
que debería estar ya desarrollado en nosotros como cristianos. Entonces, las epístolas generales nos enfatizan la importancia de este amor genuino hacia Dios y hacia los demás, como prácticamente algo distintivo en una vida cristiana. Luego, como punto número 2, tenemos la alegría en medio de las pruebas y tribulaciones. Y dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en esta parte vemos que aunque enfrentamos ciertas pruebas, aunque enfrentamos tribulaciones en esta vida, esas pruebas de fuego, ¿no? Dice que las epístolas generales nos animan a regocijarnos en el Señor en todo momento. Y eso era lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener alegría en medio de nuestro desierto. Entonces, la alegría espiritual no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios, de la esperanza que tenemos en Él. Entonces, hay un corito muy conocido, ¿no? Que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Entonces, es un gozo que el mundo no nos los da. Es una alegría espiritual que el mundo no nos las da. Y como no nos las da, decía el corito, no nos las puede quitar. Pero si usted se da cuenta que en medio de las dificultades, usted, o más bien el gozo que usted tenía, la alegría que usted tenía antes de que venga la prueba, se va, entonces tiene que replantearse muy bien si es que realmente su gozo estaba fundamentado en Dios o si realmente no lo estaba. Porque si su alegría está puesta en su relación con Dios, en la esperanza que usted tiene en Él, la alegría no se le va a ir, sea la dificultad que sea, así como pasó con Job. Vimos cómo Job es una fe en acción, ¿no? Cómo su fe accionó aún en medio de tanta prueba. Y creo yo que si hoy en día tuviésemos las mismas pruebas, eh, por decir, del 100% de cristianos, por lo menos un 90% hubiese desistido. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen su alegría fundamentada en su relación con Dios. Hay muchos que no tienen su fe fundamentada en la esperanza en Dios. Entonces, aquí es cuando nosotros nos podemos ir autoevaluando en medio de la tempestad, el ver si nuestro gozo desaparece o no. Y no digo que vamos a estar felices, ¿no? Porque hay pruebas que son duras y que simplemente por más que tratamos de tomar ánimo no podemos, pero ese gozo sigue ahí. Es un gozo que no podemos explicar, de que gracias Señor, porque aunque no entiendo, ahí yo confío en ti y sé que me vas a dar lo mejor y sé que vas a hacer lo mejor en mi vida. Entonces, nuestra esperanza, nuestra fe, el gozo que teníamos no se va. Seguimos a pesar de la circunstancia, dando gracias a Dios, teniendo contentamiento en Dios, en que sus promesas se van a llevar a cabo en medio de nuestra tempestad. Entonces, eso es lo que nos enseña Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Luego tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos aquí Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18. Lo vamos a leer. Santiago capítulo 3, verso 17 y 18. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer? Serían estos dos, 17 y 18. Amén. Ya, amén, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Amén. Entonces,
igual aquí en esta versión, que es es prácticamente lo mismo, ¿no? Dice que la sabiduría proviene del cielo, es pura, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y esto es muy cierto, ¿no? La paz espiritual también viene a ser un fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestras vidas, en la vida del creyente. Las epístolas generales en Santiago capítulo 3, versos 17 y el 18 nos enseñan que esta paz proviene de una relación correcta con Dios, de una relación con los demás. Nos capacita para enfrentar las dificultades con serenidad, confianza en el Señor. Y cuando esta paz espiritual está desarrollada en nosotros, es increíble cómo hasta en el tono de voz se nos nota, se nota. Yo digo, cuando alguien tiene una paz espiritual, lo he visto, lo he llegado a sentir muy palpable. Cuando una persona tiene esta paz espiritual desarrollada, se nota en su tono de voz, se nota en su hablar, se nota en su vida. Entonces, es, eh, es algo que se evidencia. Quizás no puedo explicarlo ahorita cómo se evidencia, pero es que simplemente es cuestión de discernimiento, de discernir cómo se expresa la persona para saber que la persona da paz. Inclusive, eh, no por, no por gloriarme ni jactarme, porque todo es para gloria y honra del Señor, pero me ha tocado, gracias a Dios, porque al final es Él quien produce todos estos frutos en el creyente, que hay personas que se me han acercado y me dicen, me encanta, hermana, cómo usted transmite esa paz, ¿no? Yo no había percibido eso hasta que comencé a escucharla. Yo no había percibido eso hasta que usted comenzó a hablar, en su expresar, se nota. Y yo decía, wow, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque esos frutos se evidencian en el creyente. Entonces, son evidencias de que el Espíritu ha ido trabajando en una vida y eso nunca debe ser motivo de jactancia de nosotros, porque todo es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene desarrollada esa paz, se nota en su hablar, se nota en su actuar, se nota en su semblante. Y no solamente lo digo porque me haya pasado a mí que me hayan dicho, sino que yo también he sido la persona que ha llegado a hablar con alguien y decir, wow, esta persona me transmite la paz del Señor, me transmite esa paz espiritual, que cuando esa persona habla, yo siento al Espíritu Santo que está actuando en su vida, siento al Espíritu Santo que ha trabajado en esa vida, ¿no? Entonces, y creo yo que en más de alguna ocasión, a más de uno aquí en la clase, les ha llegado a pasar de que se han encontrado o han visto una persona que les ha transmitido esa paz. Y si no les ha pasado, es probablemente porque ustedes sean esas personas, ¿no? Entonces, pero sabemos que esta paz que sobrepasa todo entendimiento también es un fruto del Espíritu que se tiene que manifestar en nosotros. Y estas son partes clave que nos enseñan lo que son las epístolas generales. Entonces, ¿y cómo viene esa paz? Les decía, proviene de una relación correcta con Dios. Si usted tiene una relación correcta con Dios y con los demás, entonces dice que todo eso nos va a capacitar para enfrentar las dificultades con serenidad y confianza en el Señor. Entonces, les voy a leer un versículo. Eh, a ver, se los voy a poner aquí. Y esto está en la carta a los Hebreos. Vamos a irnos aquí un ratito. Capítulo 12, versículo 14. Ya. En esta versión dice,
esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, en lo que es la Reina Valera dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando estamos hablando de paz, no solamente estamos hablando de que Dios nos llena de paz, sino que nosotros también tenemos una relación llena de paz con los demás. Y a veces podemos tener paz, quizás en medio de nuestra tormenta, o podemos tener quizás una llenura de paz en nuestra vida, pero no necesariamente tener paz con los demás. Y es que a veces nos pasa, y a mí me ha pasado también, en su momento me llegó a pasar, de estando sin paz en el corazón con ciertas personas, hacer actos para Dios, ¿no? Y se siente feo porque incluso en el ambiente se siente como cierta incomodidad de no sentirse en paz con cierta persona. Entonces, y aquí la Biblia nos dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿sin qué no vamos a poder ver a Dios? Sin paz y sin santidad. Entonces son dos cosas importantes, porque sin paz, con todos, no vamos a ver al Señor. Y sin santidad, tampoco vamos a llegar a verlo. Entonces son dos cosas importantes que a veces nada más le damos importancia a la segunda, ¿no? Sin santidad. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace difícil llevar la paz con todos. Y más cuando estamos en el ministerio y estamos ejerciendo algún cargo, nos pasa que hay hermanitos que nos sacan canas verdes en medio del ministerio, que no se sujetan, que no se quieren someter, que quieren hacer lo que les da la gana y a veces son hasta un dolor de cabeza, ¿no? Para los líderes. Pero la Biblia dice que aún con estas personas tenemos que tener paz, tenemos que seguir la paz con todos, y con todos es con todos, no dice con algunos. Es un mandato del Señor. Entonces, paz espiritual no es solamente que nosotros tengamos la paz, sino que también es que sigamos la paz con todos. Y de esa forma, usted va a estar demostrando el fruto del Espíritu. Y yo sé que esta parte a veces es difícil porque aquí ya entra el competir con nuestro ego, con nuestro propio orgullo de ser humano, porque a veces decimos, no, ¿por qué yo voy a estar bien o disculparme quizás con esa persona si yo no le hice nada? ¿No? Y ya estamos ahí en medio de dificultades. En vez de agarrar y quizás a veces agachar nuestra cabeza, ¿cuánto nos cuesta agachar la cabeza y decir, bueno, ya, no lo hice, pero quiero estar en paz con esta persona, ¿no? Y agachar la cabeza y decir, aunque sea, perdón, ¿no? Pero estemos en paz, estemos bien. Nos cuesta como seres humanos, pero es lo que nos manda el Señor. Entonces, ser mansos, pero no mensos, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Entonces, y en el punto número 4, tenemos la paciencia como virtud en la espera del Señor. Y nos dice Santiago capítulo 5, versos 7 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Aquí está en la pantalla igual si lo quiere leer. Amén. Pastora. Amén. Santiago 5, 7, 8. En Reina Valera voy a leer, por favor. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia tempranas y tardías. Tengan también Amén. ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. Entonces aquí dice, ¿no? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos da un ejemplo claro, ¿no? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Nuevamente recalca, paciencia,
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces la paciencia espiritual es esencial en la vida del creyente. Las epístolas generales nos exhortan a que nosotros podamos esperar con paciencia la venida del Señor, que podamos esperar con paciencia y confiar, ¿no? En su perfecto plan, en su perfecto tiempo o timing, como quieran llamarle, es tiempo, lo mismo. Entonces, esta paciencia nos capacita para perseverar en la fe y en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, y cuando hablamos de paciencia, eh, la mayoría, puedo llegar a decir, que he conocido en mis 12 años de creyente, de hermanos, así ya de 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, 15 años, 20, 25 años, eh, pese a que tienen tantos años de cristiano, de convertido, no han desarrollado la paciencia. Entonces muchos nada más se acostumbraron a esperar, pero no pacientemente. Y hay algunos que me ha tocado ir así de, llevo tantos años de cristiano y el Señor nada que viene, ¿no? Y yo sigo esperándolo aquí, pero, o sea, lo dicen como en un tono de que ya están desesperados. Entonces, y aquí la Biblia en Santiago capítulo 5 nos dice, ¿no? Que tenemos que aguardar con paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe, pero de que va a venir, va a venir. Y el Señor mismo aquí nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes. ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? Hay un truco clave que creo yo que nos ha pasado a todos, y es que cuando más pacientes les pedimos al Señor, Señor, hazme más paciente, el Señor nos manda más pruebas y más cosas que nos hacen perder la paciencia para desarrollar nuestra paciencia. Y me ha tocado oír hermanitos que en medio de su prédica dice, si usted quiere paciencia, eh, no ore pidiendo paciencia, ¿no? Porque mientras más paciencia quiere, entonces más pruebas va a tener, más dificultades va a tener, porque a través de las pruebas y las dificultades el Señor va a moldear su paciencia. Y hay quienes dicen, no, yo nunca oro por paciencia, no, gracias, porque me vienen más pruebas, ¿no? Entonces, son cositas así, donde a través de la prueba el Señor nos va moldeando. A través de la prueba, de la tempestad, el Señor va moldeando nuestra paciencia. Pero la paciencia es esencial en nuestra vida, tiene que ser esencial. Tenemos que tener paciencia, no solamente para guardar con paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia también para cuando estamos en dificultades o en pruebas, porque hay pruebas que nos pueden llegar a durar años. Hay personas que están con una prueba, por ejemplo, eh, me ha tocado ver un hermano que lleva, bueno, que su prueba lleva ya aproximadamente 25 años, ¿no? Donde desde el día que nacieron sus hijos le dijeron de que sus hijos iban a ser paralíticos. Entonces él tiene dos hijos paralíticos y desde entonces hasta el día de hoy, esa es como su prueba más grande para él, porque él, siendo padre soltero, se tiene que hacer cargo de los dos hijos que son paralíticos porque la madre no quiso hacerse cargo. Entonces les pregunto yo, ellos ya ahorita tienen entre 25 y 27 años. ¿Será eso una prueba de paciencia? ¿Qué dicen ustedes? Alguna vez escuché que decía, a veces esas cosas pasan para personas que pueden llevar esa carga, ¿no? Hay personas que no podemos llevar, digamos, esa responsabilidad, ese sacrificio, pero hay otras personas que sí, digamos, tienen
ese carácter, digamos, porque dice también la palabra que uno no va a poder, digamos, o sea, no va a ser llevado más allá de lo que uno pueda soportar, ¿no? Eh, Amén. entonces, en esa medida también las personas tienen esas a veces problemas o dificultades, ¿no? Amén. Y eso es verdad, eso es muy cierto. Eh, Hay cosas, o bueno, más bien nosotros en primera, por ejemplo, 1 Corintios versículo 10, perdón, capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ningún Pastora, se ha cortado el audio. por muy fuerte que ésta parezca, es porque Dios sabe que es una prueba que podemos soportar. Nunca nos va a sobrevenir una prueba, una tentación o lo que sea que no podamos soportar. Y juntamente con esa prueba Dios nos va a dar la salida, ¿no? Entonces, es justamente como decía el hermano. Ahora, hay personas a las que Dios les ha dado una prueba así de años, como por ejemplo al hermano que les acabo de mencionar, que su paciencia viene siendo moldeada ya desde hace más de 25, 26 o 27 años aproximadamente. Entonces, ¿es una prueba grande? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque él pacientemente ha tenido que cuidar y amar de sus dos hijos. Ha trabajado, se ha esforzado, se ha matado trabajando para poder sacar adelante a sus hijos, los ha atendido, los ha bañado. Y yo creo que a todos aquí, si es que tienen hijos o quizás sobrinos o algún niño quizás cerca, saben que es difícil bregar con un niño, ¿no? Ahora imagínense con un adulto que tiene eh, más cosas, ¿no? Y menos si es una persona que no se puede valer por sí misma. Ahora si es una nomás, ahora pónganle dos. Yo creo que es una prueba grande y es una prueba que de alguna forma moldea el carácter de la persona, porque cuando uno conoce a este hermano, uno se da cuenta de que, wow, Dios realmente ha trabajado en él, ¿no? Entonces, hay cosas, pruebas que no nada más nos sirven, uno, para moldear nuestra paciencia y otro, para que no nos apartemos del Señor. Hay pruebas que no vienen, o aguijones también podemos llamarlo, que los podemos llegar a tener toda la vida. Y todo esto porque el Señor sabe que por medio de eso no nos vamos a alejar de Él, ¿no? Entonces, eh, hay ese tipo de situaciones. Por eso digo yo, en la viña del Señor hay de todo. Hay situaciones únicas, diferentes, ninguna historia se parece a la de ningún otro. Cada uno ha tenido una historia diferente, cada ser humano es diferente y Dios con cada ser humano lo hace sentir especial, hace tener o tiene un trato especial y diferente con cada uno de nosotros. De tal forma que, por ejemplo, el trato que Dios tiene conmigo no lo tiene con el hermano Joel. Y el trato que Dios tiene con el hermano Joel tampoco lo tiene, por ejemplo, con el hermano Rubén. Entonces, y el trato que Dios tiene con el hermano Rubén no lo tiene conmigo. Entonces son cosas diferentes. Dios actúa de esa forma. Pero tenemos que tener muy en cuenta que por medio de la paciencia, de la paz, del amor, todos estos son frutos y evidencias de que tenemos una fe, de que la fe se está evidenciando en nuestras vidas por medio del fruto del Espíritu Santo. Y por último, tenemos aquí como punto número 5 la benignidad. Y la benignidad, bondad y mansedumbre, ¿no? En cuanto a las relaciones interpersonales. Y dice Santiago capítulo 3, verso 13 en la versión Reina Valera.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la benignidad, la bondad, la mansedumbre también son frutos del Espíritu que se manifiestan en nuestras relaciones con los demás. Y las epístolas generales nos exhortan mucho a ser compasivos, a ser amables, a ser pacientes con nuestras interacciones, a que reflejemos así el carácter de Cristo. Entonces, podemos decir como conclusión que el fruto del Espíritu Santo es evidente en la vida del creyente, según lo enseñado en las epístolas generales, ¿no? Y a medida que cultivamos una relación íntima con Dios y nos sometemos a su guía, el Espíritu Santo produce en nosotros un carácter transformado, un carácter que refleja la imagen de Cristo. Y cada creyente, eh, por medio de esto, es fortalecido, ¿no? Y capacitado también para vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la manifestación del Espíritu, eh, por medio de la manifestación del fruto, más bien, del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras acciones y en nuestras relaciones, Dios es glorificado. La gente lo nota, la gente lo ve. Entonces, eh, podemos llegar a esta conclusión, ¿no? De que el Espíritu o el fruto del Espíritu Santo es una evidencia de que nuestra fe está activa en nuestra vida de creyente. Y tenemos que ser capaces también de tener todos estos frutos y podemos analizarnos en todas las situaciones cómo estamos demostrando cada uno de estos frutos, cómo se está evidenciando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, inclusive para poder predicarlo, ¿no? O para poder enseñarlo. Y esto nos hace llegar ya prácticamente a la finalización de lo que es el tema número 5. A ver, sí, el tema número 5 y vamos a ver un poquito de lo que es la unidad 2. Vamos a ver un poquito, les digo, porque nada más quedan 6 minutos para la clase y la siguiente clase ya vamos a estar viendo el resto. Ahora estamos entrando ya a lo que es la unidad 2. Dejamos atrás todo lo que era la unidad 1 en cuanto a las epístolas generales. Y ahora vamos a hablar exclusivamente de Hebreos. Y ahora usted va a entender por qué las epístolas generales están apartadas de los Hebreos o de la carta a los Hebreos en sí. Y es que la epístola a los Hebreos viene a ser un tesoro literario y teológico del Nuevo Testamento y este ha cautivado, ¿no?, a creyentes durante siglos. Esta obra que es anónima, aunque no atribuida directamente a Pablo u otros apóstoles conocidos, irradia autoridad y sabiduría divina. Y en esta introducción extensa, ¿no?, que les estoy hablando un poquito, nos sumergimos en lo que es el contexto histórico, el propósito y los temas centrales de Hebreos, iluminando su significado perdurable, su aplicación en la vida cristiana contemporánea. Vamos a estar viendo el contexto histórico, el propósito, la relevancia, la autoría y destinatarios, el contenido teológico específico, el estilo literario que tiene esta carta, porque es un poquito más extensa, ¿no? Y la carta a los hebreos nos habla de temas que vamos a ir viendo también desarrollado en 5 temas más y por ende tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que ya el día lunes vamos a estar avanzando unos 2 temas más y el miércoles otros 2. Luego, la subsiguiente semana vamos a estar avanzando ya el último tema que nos quedaría y vamos a iniciar ya con lo que son las exposiciones hasta hasta el subsiguiente miércoles que viene a ser miércoles, ahorita le digo, 27 de marzo. Y el 27 de marzo ya, aparte de tener las exposiciones finales, van a tener lo que es el examen, ¿no? El examen es nada más uno. Ustedes ahí van a tener su producto, ya saben el producto.
Si todavía no saben cuál es, lo tienen en la guía didáctica a inicio. Ustedes nada más buscan la propuesta educativa y aquí ustedes tienen qué es lo que van a hacer con su producto único. Es una exposición con diapositiva o cartulina respecto a algún tema seleccionado. Entonces, cualquiera de estos temas que usted tiene aquí en las unidades o en los temas, usted elige uno y lo extiende. Es decir, usted investiga un poquito más, hace su diapositiva o hace su cartulina si no sabe hacer diapositiva y en la clase lo explica con la cámara encendida. Entonces, usted lo explica, da su aporte teológico, algo que quizás no hayamos visto en la clase, pero que a usted investigando le pareció muy interesante, lo da como aporte a la clase y ya ahí tienen ustedes las indicaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el contexto histórico y la autoría, desentrañando el misterio, ¿no? La epístola a los hebreos en sí fue escrita en un contexto de tensión y desafío para los primeros creyentes judíos convertidos al cristianismo. Aunque la identidad del autor parece enigma, su obra revela una profunda familiaridad con la teología judía y una exquisita comprensión de la revelación divina en Cristo Jesús. A lo largo de los siglos, muchos eruditos han especulado sobre la autoría de este libro, sugiriendo nombres como Pablo, Apolo o incluso Priscila. Entonces, sin embargo, la incógnita sigue persistiendo, ¿no? Dejándonos ante una obra sin firma que trasciende los límites humanos, la verdad. Entonces, no podemos darle como una autoría como tal. Sin embargo, hay muchos que dicen o sugieren que es Pablo, pero esto no está del todo confirmado. Entonces, hasta el día de hoy, la incógnita sigue persistiendo respecto a la carta a los hebreos. Luego, el propósito y los temas principales son la exaltación de Cristo y la fe perseverante nuevamente. El propósito central de esta epístola a los hebreos es magnificar la persona y la obra de Jesucristo como el supremo sumo sacerdote y redentor. Y el autor nos presenta una serie de argumentos magistrales para demostrar la superioridad de Cristo sobre todos los aspectos del judaísmo, incluidos los ángeles, Moisés y el antiguo sistema sacerdotal y sacrificial también. Además, Hebreos destaca la importancia de una fe perseverante en medio de las pruebas y tentaciones, instando a los creyentes a mantenerse firmes en la confianza en Cristo. Y por último, vamos a ver este punto número 3 y hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Cuál es la relevancia de este texto, ¿no? de estas cartas a los hebreos? La relevancia para la iglesia actual tiene un encuentro con la profundidad de la fe, ¿no? A pesar de haber sido escrita hace casi 2 milenios, la epístola de los hebreos sigue siendo una fuente de inspiración y guía para la iglesia hoy en día, la iglesia contemporánea. Nos desafía a profundizar en nuestra comprensión, ¿no? de la obra redentora de Cristo, invitándonos a explorar las riquezas de su sacrificio, su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Además, nos llama a mantener una fe arraigada en Cristo, recordándonos que Él es la piedra angular de nuestra esperanza y la fuente de nuestra fortaleza espiritual. En síntesis, la epístola a los hebreos nos invita como tal a un viaje de descubrimiento teológico y espiritual. ¿Por qué? Porque nos revela la profundidad y también nos revela la amplitud del amor de Dios manifestado en Cristo, que al adentrarnos en esta obra, ¿no? del Nuevo Testamento, espero que todos aquí podamos tener cierta transformación por la renovación de nuestra mente, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con valentía, con esperanza en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. En cuanto a la unidad 2 de la introducción, la siguiente clase vamos a estar terminando el resto y viendo cuáles son los objetivos que vamos a tener en cuanto a en cuanto a la carta a los hebreos, para que usted pueda
ir, si quiere, repasando o ir viendo qué tema podría dar o qué tema podría ir armando para hacer su exposición. Igual usted se lo dejo a criterio suyo, ¿no? Entonces, vamos a terminar hasta aquí la clase del día de hoy. Y para cerrar la clase del día de hoy, por favor, hermano Rubén, ¿será que puede terminar la clase con una oración? Hermano Rubén o hermano Joel, por favor. Amén, amén, amén. Sí, no hay problema. Vamos a orar entonces, pastora. Dios Amén. mío, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Nos has permitido tener una reunión más para aprender tu palabra, para meditar. Te agradezco, Señor, por nuestras vidas, por la vida de mi pastora, Señor. Danos, Señor, siempre inteligencia. Ayúdanos, Señor, también a manejar nuestros tiempos para entregar las tareas, para también asimilar lo que tú quieres entregarnos. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Que el Señor los bendiga.